Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Se goza mi corazón de que podamos en esta mañana estar unidos en armonía, en una sola fe y en un mismo sentir para adorar y para exaltar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y antes de iniciar, quiero que me acompañes al Salmo 96, dice la palabra en el versículo 1 al 3. Cantad al Señor cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y qué hermosa es esta invitación que nos hace la palabra, no solo a cantar, sino también a anunciar, a proclamar la salvación del Señor y su gloria en todas las naciones. Que cada día nuestras vidas puedan ser testimonio de Cristo para el mundo, que cada día tú y yo podamos reflejar más y más el amor, la paz, la comunión con Cristo para con todos los hombres. Así que yo te invito a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y dispongas tu corazón. Y hoy, Señor, hemos venido delante de tu presencia. Hoy queremos darte la gloria a ti. Hoy queremos cantar un cántico nuevo. Hoy queremos, Señor, adorarte, exaltarte, bendecir tu nombre, anunciar tu salvación, proclamar entre todas las naciones de la tierra tu gloria y que tú eres el Rey único y verdadero. Te alabamos, Señor. Toda la gloria es para ti. Tú eres merecedor de nuestra exaltación. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú.
Señor, como tú. Tú eres el Rey de los cielos y toda la gloria sean para ti. Amado Jesús, a través del cual tenemos salvación, a través del cual tenemos perdón, libertad. Te alabamos, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no adorarte si tú lo eres todo para nosotros? Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Señor, que tu presencia en este día sea fluyendo aquí. Que tu gloria, Señor, sea manifiesta en nuestras vidas, en cada circunstancia, en cada situación. Y dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Y algo maravilloso de lo cual tú y yo podemos tener la certeza es que Cristo murió en la cruz también para darnos libertad, libertad de la esclavitud del pecado, libertad del lazo, del yugo del enemigo que nos mantenía atados y que nos impedía fluir en libertad. Así que hoy tú y yo, aquellos que hemos creído en Cristo, podemos experimentar esa libertad que es mediante la gracia, esa libertad que nos permite disfrutar de una vida plena, de una vida en abundancia a través de Cristo Jesús. Así que yo te invito en esta mañana para que tú puedas decir conmigo y la siguiente alabanza la cantes como una declaración en esta mañana. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para danzar, para cantar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Vamos, iglesia, a adorar al Señor y declare: yo soy libre en esta mañana, Señor, en Cristo Jesús. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Resplandezca en nuestras vidas y en todo nuestro ser. Pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. La gloria del Señor ha nacido, la gloria del Señor está aquí. La gloria del Señor ha venido sobre ti. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. La gloria del Señor ha nacido, la gloria del Señor está aquí. La gloria del Señor ha venido sobre ti. Y ha llegado, iglesia, el momento de adorar a nuestro Rey. Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo, Él es el Rey. Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo, Él es el Rey. Tú eres el Rey, Señor, y nos gozamos en ti hoy. Toda la gloria y todo el honor es para ti.
preciosa resplandezca hoy, Padre. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Tú has triunfado con poder, Señor, y por tu victoria nosotros hoy podemos tener victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando hasta este momento, y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Recuerda que nuestro canal es Semilla de Reino Iglesia Cristiana, así que dale clic ahí en la campanita y en la palabra todas para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que estaremos publicando. También recuerda que estamos publicando cada semana, 3 veces por semana. La oración que tú necesitas son oraciones intercesoras guiadas por el Espíritu Santo, que creemos que ministrará tu espíritu, tu alma, tu corazón y todo su ser. Así que te invito a que, si no la has escuchado, puedas ir y escucharla. Aquí está el link en la cajita de descripciones. Puedas compartirla también con más personas para que ellas también sean edificadas. Recuerda también compartir nuestra transmisión, darle me gusta y apoyarnos en la expansión del reino del Señor. Puedes seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla de Reino. De esta forma te invito a que prepares tu corazón para la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Iglesia, muy buenos días. Qué bendición que nos puedan estar acompañando en esta mañana. Un domingo más, un domingo donde podemos reunirnos en pos de la palabra de Dios. Yo me siento muy feliz, muy privilegiado de poder compartir y ser el instrumento de Dios y de bendición para todos ustedes y poder dar este mensaje maravilloso que Dios me ha regalado esta semana. Pero antes, vamos a comenzar con una oración. Presentémosle a Dios este momento, que sea Él a través de su Espíritu Santo, direccionándonos, guiándonos, hablándonos a nuestro corazón para que seamos edificados por su palabra. Así que cierra tus ojos, yo te invito a que te inclines y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por una mañana más de vida. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos, donde podemos deleitarnos, disfrutar de este lindo momento, Señor,
que nos invita a tu palabra a reflexionar, que nos invita a caminar en pos de ella, que nos invita a parecernos cada vez más a Jesús, Señor. Yo te pido que me llenes de tu presencia en este momento, que seas direccionándome, colocando tus palabras, Señor, que no sea yo, sino que seas tú hablando a través de mí, Señor. Dame la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia para poder explicar de la mejor manera este texto tan hermoso que me has regalado, Señor, y que sea de bendición para todos aquellos que vean este mensaje, Señor. Yo bendigo este momento en tus santas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Yo he titulado este mensaje, No temas, habla y no calles. Palabras muy importantes de tener en cuenta, las cuales he utilizado como el título de mi sermón, porque son las mismas palabras que Jesús usó para fortalecer al apóstol Pablo, para alentarlo, para que llevara la predicación de su evangelio a una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Estas palabras deben ser para el cristiano una consigna en su corazón, para que todos los días en su vida pueda tener las fuerzas para llevar su mensaje. Estas palabras deben convertirse en esa recarga espiritual cuando nos encontremos cansados, cuando nos encontremos con temor, cuando tengamos dudas, cuando nos sintamos cansados, ya que de pronto no podamos tener fuerzas espirituales. Estas palabras tienen el poder para levantar a cualquier persona que se encuentre abatido. Son muchas las presiones y muchas las adversidades que el cristiano vive hoy en día, ya que este sistema está plagado de tentaciones, plagado de distracciones, que si les prestamos atención, fácilmente pueden desviarnos del propósito más grande que todos tenemos, y es llevar la predicación del Evangelio de Cristo. Y hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo llevó a cabo esta misión de llevar el Evangelio a posiblemente una de las ciudades más depravadas y más perversas del Imperio Romano, Corinto. Así que acompáñame a Hechos capítulo 18, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Y dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Aquí vemos que el texto comienza que Pablo venía de Atenas. Sí, Pablo se encontraba en Atenas. Sabemos que Atenas era la capital de Grecia. ¿Y qué estaba haciendo allá? Llevando el Evangelio. Algunas personas en Atenas se habían convertido, pero otras
Los grandes filósofos de su época, de la generación de Pablo, en el Areópago se burlaron de él cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección de los muertos. Ellos veían eso como un cuento de hadas, como patrañas, como cosas que eran imposibles, ya que para ese entonces abundaba era la filosofía de Platón, el cual él decía que no existía la resurrección corporal. Entonces, en vista de que sí, logró que algunas personas se convirtieran, otras rechazaron su evangelio. Entonces él decidió salir de Atenas y llegó a Corinto. Corinto, para ese entonces, era el centro político y comercial de Grecia y posiblemente era una de las ciudades más perversas de aquel entonces. Era como la Sodoma y Gomorra del Imperio Romano. Era la ciudad donde todas las personas podían ir a divertirse, traspasando todos los límites morales. Esta ciudad tenía la particularidad que estaba el templo de Afrodita, que más adelante los romanos le pondrían la diosa Venus, la diosa del amor, la diosa de la sensualidad y del placer. Y en esta ciudad habían unas 1000 prostitutas que prestaban el servicio de la prostitución, pero esto era un rito griego, un rito religioso. Esto era normal para ellos. Esto era algo que hacía parte de la cultura de esa época. Entonces vemos que básicamente Pablo se adentró a una ciudad plagada de oscuridad, de un desenfreno total. Podríamos decir que esta ciudad no está muy lejos de la situación moral en la cual se encuentra el mundo hoy en día. Vemos que en el versículo 2, vemos que Pablo se encuentra con una pareja muy hermosa, una pareja que lo ayudaría en su ministerio, Priscila y Aquila. Dice que ellos venían de Italia. ¿Por qué? Porque para ese entonces el emperador Claudio había promulgado un edicto que todos los judíos debían salir de Roma, de la capital del imperio, por cuanto ellos venían predicando la palabra de Dios, porque para ese entonces ya existía una iglesia en Roma. Entonces, como esos cristianos que se encontraban en Roma venían hablando y persuadiendo a los romanos para que se convirtiesen, Claudio empezó a ver una situación de problemas que se estaban presentando y creó ese edicto y todos salieron. Entonces Pablo se encontró en Corinto con esta pareja. Y vemos que esta pareja tenía una particularidad que ayudó mucho a Pablo. Y eran del mismo oficio, el mismo oficio de hacer carpas. Generalmente estas tiendas o estas carpas estaban hechas de pelo de cabra. Y algo que nos muestra también el versículo 4 era que discutía en la sinagoga todos los días de reposo, o sea, todos los sábados. Dice, persuadía tanto a judíos como a griegos. Y vemos que Pablo empezó tal vez a trabajar con ellos de lunes a viernes, haciendo carpas, trabajando, comercializando. Pero un día a la semana, el día de reposo, iba a la sinagoga, hablaba con los judíos, persuadiéndolos. ¿Y qué hacía? Básicamente hablando del Evangelio, hablando de la predicación del Evangelio de Jesús. ¿Y qué es la predicación del Evangelio? Que Cristo murió, que Cristo al tercer día resucitó y que algún día todos aquellos que crean en su nombre resucitarán con Él. Básicamente ese es el Evangelio puro. Y si te llegan a preguntar ¿cuál es el Evangelio? Ya sabes cuál es el Evangelio, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que ahora está reinando en gloria. Y vemos que en el versículo 5 hay un cambio, porque cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo ya se encontraba de lleno de la predicación, y eso lo vemos, dice versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Silas y Timoteo estaban en Macedonia. Macedonia era un estado al norte de Grecia. Allá se encontraban dos iglesias muy importantes que Pablo había fundado, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Filipos. Y Pablo los dejó y les dejó una tarea: formar líderes, formar pastores,
para cimentar esas iglesias y que la predicación se extendiera por todo el estado de Macedonia. Ya cumplido esa labor, Pablo los llama y les dice: vengan porque necesito ahora de su ayuda aquí en Corinto. Cuando se encuentran, cuando ellos llegan, ya Pablo se encontraba de lleno completamente de la predicación. Tal vez duró un tiempo trabajando con Aquila y Priscila, todas las semanas trabajando, haciendo carpas, pero llegó un punto donde ya todo su tiempo estaba dedicado a la predicación. Así como hay muchos siervos de Dios, muchos pastores que tienen un trabajo bivocacional, también hay momentos donde los pastores son llamados al ministerio de tiempo completo. Y Dios, en su soberanía, sostendrá esos ministerios. ¿Para qué? Para que la labor siga expandiéndose, para que la labor y el mensaje de Cristo se expanda a todas las naciones de la tierra. Y vemos que en el versículo 6 hay un cambio ya en el ministerio completamente de Pablo. A partir de aquí hay un cambio radical. Y vemos que oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes? Los judíos de la sinagoga. Pablo les dice, sacudiéndose sus vestidos. Esta era una señal de protesta. Dice: vuestra sangre sea sobre su propia cabeza. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa esto que Pablo les dijo? Primero se sacude los vestidos, porque rechazaron, no me imagino, tuvo que haber sido violento, porque dice oponiéndose y blasfemando. Tal vez se indignaron tanto por el mensaje de Pablo, que Pablo dice sacudiéndose los vestidos: ustedes básicamente son responsables de su propia perdición. Ustedes han rechazado el mensaje de Dios. Y así hay muchas personas que van a rechazar el mensaje de Cristo. Y todo creyente va a tener que vivir esta experiencia. Habrá personas que tendrán el corazón dispuesto para recibir la palabra, pero también habrá momentos donde el mensaje de Jesús sea rechazado y aún blasfemado. Hay personas que son violentas, como Pablo le pasó en ciudades atrás, como en Filipo, como en Tesalónica, que se levantaron de una forma violenta y lo persiguieron, y Pablo le tocó salir huyendo. Y hay muchas personas que rechazan el evangelio, pero nuestra misión es llevarla sin importar, porque a eso fuimos llamados. Y vemos que para este momento, este fue la gota que rebosó el vaso, porque a partir de ahí, Pablo dejó de predicarles a estas personas. Dice que yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. De ahí, desde ese momento, Pablo dejó de entrar a la sinagoga y fue y predicó a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los griegos, los macedonios, los de cualquier parte de la nación que no fuera la nación de Israel. Y aquí hay algo que me parece chistoso, porque Pablo dice: ustedes no me prestaron atención, bueno, entonces me voy para donde el vecino. Y básicamente y literalmente esto pasó, porque dice que Pablo se fue para la casa de un hombre llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Básicamente estaba predicando, y como no le recibieron su mensaje los judíos, entonces se fue a la casa de al lado donde vivía Justo. Por el nombre, posiblemente este hombre llamado Justo era un hombre romano, era un gentil. Y vemos que ahí empezó una nueva iglesia, con judíos, con gentiles, con todas las personas que recibieran su mensaje. ¿Y por qué digo con judíos? Porque increíblemente Pablo se trajo una ficha importante de la sinagoga, nada más y nada menos que al líder de esa sinagoga, a Crispo. Y dice que no solamente, esto tuvo que generar un gran impacto en las personas, porque él era el líder, él era un hombre de respeto para esa sinagoga, y al ver que se convierte al evangelio, que no solamente se convierte él, sino toda su casa, eso tuvo que haber generado un gran impacto. Y ya no se congregaban en la sinagoga, sino que ahora se congregaban en la casa de al lado. Cuando leía esto me parecía chistoso, porque vemos eso, o sea que así como hay personas que rechazarán nuestro evangelio, siempre habrá otras personas
que recibirán nuestro mensaje. Si tú ves que tú insistes a un amigo y esa persona te rechaza, no te preocupes, ve a otra. Tal vez tu otro amigo, tu otro familiar va a recibir tu mensaje. Y vemos que la estadía en Corinto para Pablo no fue nada fácil, porque dice el versículo 9, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué digo que para este momento la predicación y el ministerio de Pablo fue difícil en Corinto? Primero, como ya había dicho, esta nación estaba plagada de pecado. Era de por sí, la iglesia de Corinto fue la iglesia donde más Pablo tuvo que hablar sobre moral, sobre pecados sexuales. Era una iglesia bastante pecaminosa, bastante carnal, ¿sí? Pero vemos que Dios es fiel y justo y terminaría su obra con esta iglesia. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, versículo 3, Pablo describe la situación en la que se encontraba mientras estuvo en esta ciudad. Dice el versículo 3 del capítulo 2: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Vemos que Pablo en este momento, en este tiempo, mientras estuvo en Corintio, estuvo con debilidad. ¿Por qué debilidad? ¿Por qué temor y temblor? Bueno, la palabra no nos especifica realmente por qué, pero si analizamos el contexto, tanto del libro de Hechos, como en el de las dos cartas de Primera y Segunda de Corintios, vemos que Pablo había recibido mucho maltrato. Había sido mucho el maltrato. Primero, en Filipos. En Filipos, él había sacado al demonio de una mujer adivina y lo encarcelaron, lo latigaron, lo menospreciaron, lo encerraron. Después sale de ahí, se va para Tesalónica. En Tesalónica también genera una persecución tremenda que a Pablo le tocó salir huyendo. Después Atenas, los filósofos se burlaron de él. Y por último Corintio, recibiendo resistencia de su propio pueblo. Claro, todo este desgaste, toda esta situación que Pablo había viviendo de ciudad en ciudad, era mucha. Tal vez él se encontraba cansado, débil. Tal vez ese vigor que le caracterizaba había mermado un poco, porque había sido mucho. Y es claro, o sea, tanto rechazo, él era humano. Él podría haberse sentido tal vez solo, débil. Tanto tuvo que haber sido ese sufrimiento. De pronto, la palabra o la frase o lo que nos hace ver la magnitud de su aflicción fue que el mismo Jesús tuvo que venir a consolarlo. Tal vez era tanto el desgaste, el desánimo, tal vez de tanto rechazo, el maltrato. Y vemos que él tuvo una visión, que Jesús vino y le dijo: no calles, yo estoy contigo y habla. Entonces, esta era la tercera visión de 6 visiones que tuvo el apóstol Pablo. Tal vez, así como Pablo, tú puedas haber llegado a un punto de tu vida, aquí me refiero a personas ya creyentes, que tengan miedos, tal vez cansado de tu ministerio o de tu vida, de tu caminar con Cristo. Tal vez te sientes cansado de que todo el trabajo que tú has venido haciendo ha sido en vano. Tal vez sientes que han sido muchas las veces que te han calumniado, que te han rechazado, que te han traicionado. Tal vez han sido muchas las veces que te han vituperado. Y todo eso te ha generado que la pasión, que el deseo, que ese primer amor que tú tenías haya mermado. Y vemos que eso es normal, ese desgaste, porque es que la predicación de la palabra no es fácil. No va a ser fácil para ningún creyente. Y tal vez puedas estar experimentando un enfriamiento espiritual. Ya no sientes la pasión de hablar a una persona, a tu vecino, a tu primo, a tu familiar.
Tal vez sientes que tú hablas y no pasa nada, que no creen en tu palabra. Pero sabes una cosa, déjale lo más importante a Dios. Tú haz tu labor, predica la palabra, habla de Jesús. Y como Pablo, si te rechazan, límpiate, sacúdete las vestiduras. Tú hiciste tu labor, pero déjale lo sobrenatural a Dios, que es el cambio y transformación de los corazones. Entonces, así como Pablo predicaba, así también nosotros hemos sido llamados. Y si de pronto tú eres la primera vez que ves este video, tal vez tú puedes identificarte con Crispo o con Justo. ¿Cuál era la condición de estas personas? ¿Cuál era esa característica para que ellos recibieran el mensaje? Dice que eran temerosos de Dios. Y si tú has llegado hasta este punto del mensaje, es porque tienes hambre y sed de la palabra de Dios. Así que yo te invito a que creas en Jesús, que te arrepientas de tus pecados y que empieces a caminar la mejor vida que un hombre puede caminar, y es a través y estar al lado de Cristo Jesús. Y vemos que muchas personas pueden tener miedos, así como Pablo pudo haber tenido miedo, pudo haber sentido temor porque Jesús le dijo, no temas. No sabemos específicamente qué le estaba generando temor, pero por mi experiencia, muchas personas pueden tener temor al rechazo, pueden sentir pena, tal vez el poco conocimiento que tienen de la palabra los invade y dicen, no soy capaz de hablarle a alguien porque si me llegan a hacer alguna pregunta, ¿yo cómo respondo? Son muchas las cosas que se pueden presentar para un cristiano, pero mira, si tú has pensado que Dios no puede usarte, déjame decirte que sí. Dios puede usarte de la mejor forma y de formas que tú no te alcanzas a imaginar. Porque es que la labor no es tuya, la labor de transformar a una persona no es tuya. Tu labor es simplemente predicar, habla y no calles, como Jesús le decía a Pablo. Déjate usar y déjale lo más importante a Dios. El Espíritu Santo, tal vez con una sola palabra que tú le digas, esa palabra puede llegar hasta el corazón y transformar a esa persona, dejarlo inquieto. Y tal vez al siguiente día te pregunte, ven, no entendí esto que me quisiste decir del Evangelio. Y ahí se abre una brecha para que tú sigas hablando. Siempre se van a presentar oportunidades, siempre, ya sea tu amigo en la universidad, ya sea tu vecino, ya sea tu primo, tu mamá, tus papás, tu abuelo. Dios te ha puesto en lugares estratégicos. Y Dios quiere usarte con lo poco o con lo mucho que Dios te ha dado. Dios puede usarte y ser de bendición para que muchas personas lleguen al conocimiento de Dios. Hay mucho pueblo, como le decía Jesús a Pablo. Yo necesito que tú estés aquí en Corinto porque yo tengo mucho pueblo reservado. Y yo me imagino cómo, Jesús envió a Pablo a una de las ciudades, a la ciudad menos indicada para predicar, humanamente hablando. Era la ciudad más pecadora, tenía un culto a una diosa que promovía la sensualidad, la lujuria. Y Jesús llevó a Pablo y llevó la luz del Evangelio a una ciudad que estaba plagada de oscuridad. De la misma forma, Dios puede usarte, llevar esa luz que hay en tu corazón para alumbrar a esos lugares de oscuridad en los cuales Dios te ha colocado. ¿Sí? Y algo que yo he visto con todas estas semanas, estos 20 días de las protestas, de las marchas, no estoy en contra de las marchas, pero vemos cómo hay personas infiltradas, de los cuales se puede percibir que hay falta de perdón, que hay rabia con el prójimo, que hay falta del amor de Dios. Hay mucho pueblo al cual debemos hablarle y llevar esa luz para que alumbre la luz de Cristo a esas personas. Tanto tú como yo tenemos esa responsabilidad.
Y no debemos quedarnos callados, debemos llevar, porque esas personas no saben lo que hacen. Esas personas expresan lo que su naturaleza pecaminosa les dice que hagan. Yo estuve en ese momento, en ese tiempo, cuando las tinieblas me gobernaban y eran mis pasiones lo que me hacía hacer y pecar. Pero cuando llegó la luz de Cristo a mi corazón, mi vida cambió. Y de la misma forma tú puedes hacer que muchas personas que escuchen tu mensaje crean y se arrepientan. Así que yo te invito en esta mañana a que reflexiones, a que revises tu condición espiritual. ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Qué es lo que te está impidiendo llevar el mensaje de Dios? ¿La pena? ¿El temor? ¿Algún pecado que te hace sentir mal y tú dices, ya no siento, Señor, yo no siento que sea un hijo tuyo? Yo no siento que tú me vayas a usar en esta condición. Mira, entrégate a Dios, arrepiéntete, empieza a caminar, niégate a ti mismo y empieza a caminar, empieza a entregarle tu vida a Dios para que seas instrumentos en sus manos de bendición para muchas personas. En el versículo 11, el último versículo, vemos que tal vez Pablo se encontraba ansioso por salir a seguir su ministerio a otra ciudad, como posiblemente lo había hecho en otras ciudades, que veía resistencia, dejaba cierto grupo de personas y salía a seguir expandiendo el evangelio por todo el Mediterráneo. Porque dice el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Después de Efesios y de Roma, Corintio fue el tercer lugar donde Pablo duró más tiempo fundando iglesias, hablando del mensaje de Jesús. Y vemos que dice, y se detuvo allí. Posiblemente Pablo se sentiría inquieto al salir. Y vemos que Pablo se quedó ahí 1 año y medio fundando iglesias. Y ya para concluir, estamos llamados. Nuestro cristianismo no puede solamente quedarnos en sentarnos los domingos a escuchar una predicación, a escuchar las oraciones que se mandan semanalmente. Nuestro cristianismo debe ser activo. Habla lo que hay en tu corazón, lo que aprendiste en tu devocional de la mañana, lo que hay en tu corazón, ese amor. Si realmente tú eres un hijo de Dios, debes predicar la palabra. Mira, ¿a cuántas personas tú les compartes este mensaje, las predicaciones de los domingos? ¿A cuántas personas tú le compartes las oraciones que enviamos todos los lunes? Empecemos por ahí y revisa tu corazón. ¿Te da pena que de pronto al compartirla te bloqueen de Facebook, te bloqueen de WhatsApp? Ahí ya estás haciendo una obra. Ahí ya estás llevando el mensaje de la palabra de Dios. Si tú no empiezas por eso, entonces tu fe es vana. Tu fe es vana y tu cristianismo simplemente es religiosidad. Y Dios me ha inquietado esta semana a que la iglesia se está quedando quieta y vemos cómo el reino de las tinieblas avanza y Satanás quiere que nosotros nos callemos, pero Jesús quiere que hablemos. Así que esa es nuestra labor. Así que te invito y recuerda que estas son 6 palabras que Jesús les dijo inicialmente, porque vemos que Jesús le dice que tenía mucho pueblo, pero hay 6 palabras. La primera es que no calles. No temas. La segunda, habla y no calles. Todos los días, todas las mañanas, debes levantarte con esa consigna, con esa palabra de fe. No voy a temer, voy a hablar y no voy a callar. ¿Por qué?
porque cada día que pasa está más cerca de nosotros esa salvación, ese momento hermoso que es cuando Jesús venga. Y algún día Él nos va a demandar: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con esa palabra que recibiste? ¿Qué hiciste con mi evangelio? ¿Qué hiciste con lo que aprendiste los domingos? Y yo te invito a eso. Déjate usar por el Señor y verás que no te imaginarás cómo Dios puede usarte a través de tu vida cristiana. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje que nos invita a la reflexión, a que replanteemos nuestro cristianismo, a que replanteemos nuestro caminar. Si tú dices ser discípulo de Jesús, bueno, Cristo nos invita a seguir sus pisadas. Por donde Él pisó, nosotros debemos pisar también. Así que oremos, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy ha sido un mensaje, Señor, el cual tú me inquietaste, el cual nos invitas a no temer, a llevar el mensaje de la palabra, a no guardar silencio y a hablar. Jesús no le dijo a Pablo: mira, habla esto, usa estas palabras teológicas. No. Lo que haya en nuestro corazón es lo que Dios va a usar para transformar la vida de personas que están en regiones de oscuridad. Y tú, Señor, esta palabra es una promesa, porque tú has prometido estar ahí. Tú has prometido estar ahí a nuestro lado cada vez que nuestros labios promulguen tu palabra, tu evangelio de salvación, porque esto no es un simple mensaje religioso. Este es un mensaje que da vida, que despierta conciencias. Es un mensaje que transforma corazones. Y tú has prometido guiarnos, tú has prometido respaldar nuestra labor, tú has prometido estar ahí siempre. Gracias, Señor, porque son palabras de aliento, son palabras que nos dan las fuerzas necesarias si tal vez hemos llegado a un punto de enfriamiento espiritual, de cansancio. Gracias, Señor. Yo te alabo, Señor, que esta palabra, que este mensaje llegue a cada corazón y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno de cada una de las personas que reciban este mensaje, Señor. Yo te alabo y te bendigo, y todo esto, Señor, lo hacemos para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, si te ha gustado este mensaje, yo te invito a que lo compartas para que seas de bendición para más personas, como lo dije en el mensaje. Y si aún no te has suscrito, yo te invito a que te suscribas, que le des en la campanita donde dice todas, para que te lleguen todas las notificaciones de todo el contenido que estaremos publicando posteriormente. No me queda más sino darte la bendición de parte de Dios y que la presencia del Espíritu Santo esté contigo en este fin de semana compartiendo con las personas que tú amas. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra ha edificado tu vida y deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de tu donación y compartiendo este mensaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.